Buenas noches. Ok, el objetivo de hoy es estudiar el capítulo 4. Podríamos ver el 5, pero ya sería muy largo ver 4 y 5, así que lo voy a dejar nada más en el 4 y el domingo, si Dios quiere, vemos el 5. Vamos a leer el capítulo completo, como ven, Apocalipsis 4, versión Reina Valera 60. Lo leemos completo y luego lo desglosamos. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok, el nombre del tema de hoy es un trono en el cielo, que es lo que vimos en el versículo 2. Así que, después de lo que analizamos la clase pasada, el mensaje a las iglesias, vimos los 7 mensajes a cada una de las iglesias, y habíamos también visto que en el capítulo 1 Jesús le mostró a Juan que le mostraría que escribiera las cosas que fueron, las que son y las que han de ser después de estas. Así que vemos desde el capítulo 1 que Jesús nos marca la división. Juan nos escribe lo que Jesús le dijo en el versículo 1 cuando dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Recordemos que la voz como de trompeta que había escuchado, que describió en el capítulo 1, era Jesús, ¿verdad? Así que en este capítulo ve una puerta abierta en el cielo y a Jesús que le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esto implica entonces que a partir del capítulo 4 todo tiene que ver con el futuro, desde el punto en el que Juan lo escribió, desde el que lo vio, ¿verdad? Entonces, si Jesús dijo en el capítulo 1 que escribiera las cosas que fueron, las que son y las que han de ser, eso implica que si a partir del capítulo 4 son las cosas que sucederán después, ya vimos lo que era el pasado y lo que era el presente para Juan. El capítulo 1, si recuerdas, lo narra todo en tiempo pasado, ¿verdad? Estaba yo en la isla de Patmos y describe todo lo que había sucedido antes de la revelación, antes del mensaje a las iglesias. Capítulo 2 y 3, que analizamos la clase pasada, vimos que era en tiempo presente, ¿verdad? He visto tus obras, he visto tu esfuerzo. Todo lo que le dice a las iglesias se lo dice en tiempo presente. Entonces, vimos las cosas que fueron en el capítulo 1, las cosas que son en el capítulo 2 y 3 desde la perspectiva de Juan, y a partir del capítulo 4 entonces en adelante son las cosas que han de suceder después de estas. Y desde el capítulo 1 les dije que esas 3 cosas, el pasado, el presente y el futuro, desde la perspectiva de Juan, le llaman la llave para entender Apocalipsis, porque vamos a ver
que del capítulo 4 en adelante, sobre todo el capítulo 12, muchos tratan de ubicarlo en el pasado, y basado en este primer versículo del capítulo 4 es imposible que del capítulo 4 en adelante cualquiera de esas cosas es imposible que esté en el pasado, ya que Jesús está diciendo que son cosas que sucederán después. Después sucederán, entonces no cometamos el error, y lo quiero dejar bien claro, de que todo lo que leamos de aquí en adelante tiene que formar parte del futuro. Muy bien. Ahora, cuando nos dice, aquí hay un dato que algunos tratan de utilizar para hablar del arrebatamiento de la iglesia, porque si vamos a Primera de Tesalonicenses 4:16, Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Viendo este pasaje, algunos dicen que ya que Juan dijo que el que le había hablado con voz como de trompeta le dijo sube acá, dice, mira, tenemos la trompeta y tenemos a Juan subiendo, dicen, seguramente aquí nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque escuchan algo como trompeta y porque le dice sube acá. Vamos a 1 Corintios 15:52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuevamente hace referencia a la trompeta, entonces tratan de ligar, si regresamos a Apocalipsis, tratan de ligar el hecho de la trompeta y el hecho de que se le dice a Juan que suba con el arrebatamiento, pero honestamente no cuadra, no tiene nada que ver que aquel que le había hablado con voz como de trompeta, no hay ninguna relación con ese voz como de trompeta con la trompeta que menciona Pablo en Tesalonicenses, ¿verdad? Son cosas muy separadas. Recordemos que el hecho de que se mencione una trompeta en Tesalonicenses no implica ninguna conexión con la voz de Jesús como de trompeta, y el contexto tampoco indica ninguna conexión con las 7 trompetas que veremos más adelante. Porque la trompeta de la cual habla Pablo en Tesalonicenses no puede encajar en el contexto de las 7 trompetas de Apocalipsis, porque no están hablando de lo mismo, son cosas separadas. Es un error de hermenéutica ver la palabra trompeta y tratar de asociarlo a todas las trompetas que veamos en la Escritura. No tiene sentido. Necesitamos dejarlo como algo separado. Más adelante profundizaremos más en esta trompeta, pero por lo pronto, desde el versículo 1 de Apocalipsis 4, es imposible o es muy forzado tratar de ver ahí el arrebatamiento. Creo que no procede. Versículo 2, Apocalipsis 4:2, dice, y el instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, aquí cuando nos dice, al instante yo estaba en el Espíritu, lo encontramos en la Reina Valera 60 con E mayúscula, ¿verdad? Recordemos que el griego antiguo, este griego koiné, no tiene ni mayúsculas ni minúsculas. Así que las mayúsculas que encontramos en el texto lo puso el equipo de traducción, no está en el original. Y en este tipo de palabra, espíritu, que es neuma, que se traduce como viento o como espíritu, el equipo de traducción le pone mayúscula o minúscula según el contexto. Así que aquí tendríamos que cuestionarnos si es mayúscula o minúscula, sobre todo porque en Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se nos dice que estaba en el Espíritu cuando viene Jesús y le habla y le muestra todas las cosas que ya nos describió. Y aquí nos dice que esa voz, ese mismo Jesús le dijo, sube acá, y en el instante estaba en el Espíritu. ¿De qué Espíritu nos habla? Porque desde el capítulo 1 ya estaba en el Espíritu, ¿verdad? Y si en el capítulo 1 habla del Espíritu Santo, en el capítulo 4 existe la posibilidad de que, como Pablo nos había dicho, cuando se le permitió escuchar palabras que no tenía permitido decir, que fue el tercer cielo, que no sabía si en cuerpo o en espíritu, podría ser que este espíritu sería en minúscula, haciendo referencia a que Juan no subió en carne, sino en espíritu. No sé si me explico. Pablo decía que cuando fue al tercer cielo, no sabía si había ido en carne o en espíritu. Cuando Juan nos dice en el capítulo 1 que estaba en el espíritu, y luego en el capítulo 4 nos dice que hay una voz que le dijo sube acá, y en el instante estaba en el espíritu, como que ya es redundante hablar del Espíritu Santo, porque desde el 1 ya estaba en el espíritu.
yo creo que es probable que en este versículo habla de su propio espíritu, haciendo referencia a que no fue en carne llevado allá, sino que espiritualmente, como otras visiones que han tenido otros profetas y más adelante analizaremos. Así que yo considero que aquí Juan está hablando de él mismo. Al instante yo estaba en el espíritu, haciendo referencia a su propio espíritu. ¿Ok? Y aquí un trono establecido en el cielo. Ahora, esta visión del trono en el cielo nos lleva a recordar lo que narró Ezequiel. Vamos a Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Vamos a ver cómo Juan tiene una visión estando, o sea, es como si estuvieran en el cielo viendo lo que está ahí y describió un trono, y nos va a dar más descripción de eso. Vemos también que a Ezequiel se le permitió ver un trono, y en el trono a alguien sentado, que según el propio Ezequiel parece hombre sentado sobre el trono. ¿Ok? Regresemos a Apocalipsis. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Pausa. Aquí surge una pregunta, ok, ¿quién es este que está en el trono? Pues está hablando de Dios, ¿verdad? Está hablando de Dios el Padre, porque es el Hijo quien le dijo, sube acá, sube allá y ve un trono. Ezequiel también estuvo viendo un trono, y ve a uno sentado en el trono. Aquí nos lleva a cuestionarnos, bueno, si Dios es omnipresente, ¿cómo puede estar sentado en un trono? Si interpretamos literalmente, resulta en algo absurdo, porque es imposible que en un trono pueda estar el omnipresente. No sé si me explico. Dios trasciende la materia, el espacio o el tiempo. Es más que eso. Es imposible, en el sentido estricto literal, tener a Dios el Padre sentado en un trono. No es lógico por la propia definición de Dios, ¿verdad? Así que nos está hablando de una visión. Es algo que Él vio. ¿Y cómo podrías ver al omnipresente? No tendrías forma de ver al omnipresente. No puedes ver algo que no pueda ser descifrable por nuestros ojos o por nuestro entendimiento. Así que, como en muchas otras ocasiones, se hace una descripción de Dios con cosas que realmente no tiene. Por ejemplo, el brazo de Dios o los pies de Dios, las faldas que llenaban el templo, que es imposible que Dios tenga un brazo o que tenga piernas, ¿verdad? O que tenga un rostro. Entonces, utiliza ese tipo de analogías para que nosotros, seres humanos, y en particular Juan, pueda entender lo que está viendo. Para que pueda recibir un mensaje o tener algún tipo de entendimiento de lo que ve, se tiene que mostrar algo de acuerdo a lo que un ser humano pudiese comprender. Entonces, está hablando de un trono, y el que está sentado en el trono, vamos a ver que es Dios. Y lo interesante es que es un solo trono, ¿verdad? No está el trono de Dios y luego aparte el trono de Jesús. No, un solo trono. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Los tres comparten atributos. Hay un solo trono, y vamos a ver que en todo Apocalipsis se narra un solo trono. Y ahorita nada más se habla de uno sentado en el trono, y más adelante se nos hablará del que está sentado en el trono y el Cordero, sea la gloria, la honra y el poder. Hasta este punto vamos a ver que toda la alabanza está enfocada en el que está sentado en el trono, pero más adelante vamos a ver que eso cambia. Sin embargo, sigue siendo un trono. Más adelante analizaremos por qué nada más un trono y no dos, ya que Jesucristo también reina, ¿verdad? Pero bueno, el hecho entonces de que se siente en el trono, que te sientes en el trono desde una posición de realeza, comunica una idea muy común que también vimos de Poncio Pilato al sentarse en la silla de juicio, que es que el rey al sentarse en su trono lo hacía para impartir juicio. ¿Me explico? El rey impartía justicia desde el trono. Entonces la visión que tiene Juan de lo que sucede en el cielo es que hay uno en el trono, y eso implica que va a haber un juicio. Dios va a juzgar. Eso es lo que se está representando aquí. Y bueno, cuando se nos habla del trono, me voy a adelantar un poco en capítulos posteriores,
Pero hay mucha semejanza entre lo que Juan ve en el cielo con lo que hay en lo que había en el templo terrenal. Algunos de los elementos o muchos de los elementos que se encuentran en el antiguo templo, que ya está destruido, los encontramos en el cielo. Por ejemplo, hay lámparas, lo vamos a ver un poco más adelante. Hay incienso y oraciones, esto está en el capítulo 5. Hay canciones de alabanza a Dios, mencionado en este capítulo y en el que sigue. Está el arca del pacto, mencionado en el capítulo 11, y un sacrificio o un cordero, mencionado en el capítulo que sigue. Así que los elementos que Juan ve en el cielo están presentes desde el tabernáculo. Y recordemos que a Moisés se le dijo que construyera el tabernáculo terrenal de acuerdo al modelo que se le había presentado, al que se le permitió ver. Así que los elementos que están en el cielo los encontramos en el templo terrenal, lo que implica que el templo terrenal es una sombra de lo que hay en el cielo. Más adelante vamos a ver con más detalle estas analogías. Por lo pronto, cuando nos habla del versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Nos lleva otra vez a lo que estábamos leyendo con Ezequiel. Vamos a Ezequiel 1, versículo 27 y 28. El 26 ya lo leímos, ¿verdad? Narraba que había sentado alguien en el trono, y había semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Versículo 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Así que aquí es donde Ezequiel nos dice que el que está viendo sentado es Jehová, ¿verdad? Dios el Padre, en una visión. Lo que Juan nos describe es muy similar incluso en cuanto al arco iris, ¿verdad? Pero la descripción, Ezequiel utiliza el bronce refulgente, ¿verdad? Como un resplandor de fuego. Y dice que como parece el arco iris que está en las nubes, así era el parecer de resplandor alrededor. Regresemos a Apocalipsis. Nos dice, había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, Ezequiel principalmente utiliza el fuego y el bronce al rojo vivo, que es el bronce refulgente, y Juan nos está describiendo por medio de colores de piedras preciosas. La piedra de jaspe, la cornalina y la esmeralda, piedras que se supone son comunes en aquel entonces. Al decir color jaspe, se supone que aquellas personas que lo leyeron en su tiempo entenderían o tendrían una idea de qué color es, ¿verdad? No nos está diciendo si es un color rojo o amarillo, algo que sea más comprensible para nosotros. Está hablando en términos que se supone que la gente de allá tiene familiarizado y podrían entender qué color es, pero para nosotros no, ¿verdad? Así que vamos a ver una imagen, la que se llama piedras, por favor, la ponen. Es una imagen que muestra los distintos tonos de las piedras mencionadas en Apocalipsis. Y, por ejemplo, el jaspe que menciona Juan, el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, es el número 1. Y en esta recopilación nos muestran los dos tipos de jaspe que hay. Y sus colores son muy distintos, ¿verdad? Entonces, si tú te imaginas al que está sentado semejante a piedra de jaspe, ¿te imaginas un color así medio café? O un color, aunque nuestro proyector no nos deja ver bien los colores, es un color más aqua. ¿Qué color es el que está describiendo Juan? No podemos saberlo. Quizás sí haya algún tipo de imágenes de las piedras que en aquel entonces eran comunes, pero no lo he podido encontrar. Esto es lo que hay en el mundo. Entonces, al menos cuando Juan describe jaspe, pues es uno de estos dos, para darnos una idea. Cuando habla de la cornalina, es la número 6. ¿Me pones por favor la número 6? Y otra vez tenemos 6A y 6B. Otra que es de color medio café, y este que es como morado, púrpura. Entonces,
el aspecto es de jaspe y de cornalina. Entonces, no podría ser café con café, ¿verdad? Una de las dos colores tiene que ser o el aqua o el moradito, o el café y el morado, o el café y el aqua, pero ese es el aspecto del que ve sentado. Dice, había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El número 4 es la esmeralda. Y también tenemos distintos tonos. Es el verde que quizás todos relacionamos cuando pensamos en esmeralda, pero también hay variantes, ¿verdad? Tonos amarillescos, azules y un tanto rojizos. Así que cuando habla del arco iris, semejante a la esmeralda, no sabemos si está refiriéndose solamente al color verde o a la combinación de los colores que la esmeralda puede tener. Ahora, si hablas de arco iris, o si Juan está describiendo un arco iris, puede estar refiriéndose al arco o a los distintos colores en el arco iris. Si habla de un arco, pues puede ser totalmente verde, ¿verdad? Pero si hace referencia a los distintos colores mostrados, puede ser que está en esta gama de colores. Lamentablemente no lo podemos saber con certeza, ¿verdad? Y Ezequiel nos hablaba de otro color, ¿verdad? Que era el jaspe, pero ya lo vimos, ¿ok? Muy bien, entonces, en cuanto a esto no hay forma de saber, pero pues nos da una aproximación de los colores que pudiera estar describiendo Juan. Vamos al versículo 4 en Apocalipsis. Dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 24 ancianos en 24 tronos alrededor del trono de Dios. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Pues hay distintas teorías. Algunos dicen que son 12 las tribus o los hijos de Jacob, las tribus de Israel, y 12 apóstoles. Y que esos 24 pues son los 12 apóstoles y las 12 tribus, los 12 patriarcas. Pero no hay nada en la Escritura que nos lleve a pensar eso, sobre todo porque si Juan es uno de los apóstoles, uno de los 12, ¿verdad? Y está viendo los 24 ancianos, y 12 de los 24 ancianos son los apóstoles, se estaría viendo a sí mismo, ¿verdad? Vería a Pedro, vería a los demás, y quizás pudiera haber dicho, pues ahí estaba Pedro y toda la raza, y ahí estaba yo, y ahí sería algo muy complejo pensar que Juan se veía a sí mismo. Algunos dicen, bueno, es un símbolo, realmente no son 24 ancianos, sino que es un símbolo, y tampoco puede ser que sea un símbolo, porque vamos a ver que uno de los ancianos habla con Juan. Y un símbolo no puede hablar con Juan, ¿me explico? Entonces, hay algo aquí en estos 24 ancianos que tiene que ser seres que están ahí presentes, pero que no hay forma de corroborar bíblicamente que sean los apóstoles y las 12 tribus. No hay forma. Más bien, yo creo que son otro tipo de seres. Más adelante vamos a ver en el siguiente capítulo lo que lleva a pensar a algunos de que es la iglesia, que representa la iglesia. Pero ya en el próximo capítulo refutaré esa idea con más evidencia. Por lo pronto son 24, están en tronos, eso puede implicar que también juzgan, tienen alguna especie de autoridad, no podemos saberlo, tienen coronas. Esto lleva a pensar a algunos que son la iglesia, porque la iglesia recibiría corona, ¿verdad? Pero hasta este punto no ha habido juicio, no hay ningún juicio para los de la iglesia, no está la iglesia mencionada para nada, y tratar de asociarlos con la iglesia pues resulta complicado porque no hay contexto ni fundamento bíblico que te lleve a concluirlo así. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y ya vimos en el capítulo 1 la analogía entre el número 7, las estrellas, los ángeles de las iglesias, y habíamos concluido que el 7 entonces reflejaba la totalidad, y aquí sería otra referencia tienes 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo, y vemos que sigue siendo un símbolo, ¿verdad? Versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que en esta parte se empieza a complicar la cosa, porque nos describe a estos 4 seres relacionados con el trono, y pensando que aquí está el trono,
de la manera más minimalista posible, tienes a 4 seres que están junto al trono y alrededor del trono, ¿verdad? Bueno, tendrías que tener algo así, imaginándote algo con perspectiva. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Alrededor del trono, con mucha imaginación. Y nos empieza a hacer una descripción de estos 4 seres vivientes, y lo primero que nos dice es que están llenos de ojos delante y detrás. Y bueno, tratar de visualizar eso puede ser algo complejo, ¿verdad? Porque nos va a dar más información en cuanto a 4 alas, pies, y vamos a ver que también hay una expansión arriba de ellos y hay más información que se vuelve compleja de analizar. Pero hay mucha similitud entre esto que nos dice Juan y lo que nos dijo también Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 28. Ezequiel 1, 4 al 28. Reina Valera 60 dice: Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Así que vamos a ver que tanto Juan como Ezequiel describen 4 seres vivientes. Dice, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea, no veías que estuvieran volteando, y si se movían hacia atrás, no daban la vuelta, ¿verdad?, sino que permanecían fijos. El aspecto de sus caras, versículo 10, era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Entonces está mencionando 4 animales, ¿verdad? Buey, ¿cuál es el orden? Okay. Cara de hombre, cara de león. Sí, empecé en el orden incorrecto. Cara de hombre, cara de león, buey y águila. Recordemos eso porque son los mismos animales que va a mencionar Juan. Bueno, excepto el hombre, ¿verdad? Dice versículo, asimismo habían los 4 caras de águila. Versículo 11, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Entonces, voy a tratar de darle más o menos a voy a pintar el trono de otro color, porque voy a estar dibujando varias cosas. El trono y los 4 seres. Y voy a tratar de ponerle 1, 2, 3, 4. 2 están extendidas y con las 2 cubren sus cuerpos, ¿verdad? Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Recordemos que tiene 4 caras, ¿verdad? Versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, o sea, muy rápidos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. Son 4 seres y hay ruedas a los 4 lados, entonces cada uno de estos tiene una rueda.
¿verdad? Una rueda y una rueda. Dicen algunos, esta es evidencia de que son extraterrestres. Versículo 16, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Y nos da otro detalle entonces, rueda en medio de rueda. Versículo 17, cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojo alrededor de las cuatro. Bueno, ya no le puedo poner ojos a las ruedas, pero las ruedas también tienen ojos. Versículo 19, cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. O sea, nunca se despegan las ruedas de cada ser, ¿verdad? Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Ándale. Tienes a los cuatro y encima una expansión, ¿verdad? A manera de cristal maravilloso, extendido sobre sus cabezas. Entonces, aquí tiene que haber algo que está encima de sus cabezas, que es como si fuera cristal. Pero ya el trono ya no me cuadra, ¿verdad? Porque el trono está arriba de la expansión o abajo. Pues depende de dónde pongas a los seres, ¿verdad? Si están justo al lado del trono, puede que la expansión esté arriba del trono. Si ellos están más abajo del trono, pues entonces el trono estaría arriba de la expansión. Pero no nos dice con certeza. Nos dice, sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Entonces aquí ya me da más información que mis limitantes de dibujo no pueden expresar de forma correcta, pero entre ellos sus alas están abajo de la expansión y se unen una con la otra. Versículo 24, y oí sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ándale, entonces el trono no está abajo, ¿verdad? Este trono está arriba de la expansión. Entonces voy a tratar de dibujarlo arriba y estaría más o menos así. Los cuatro seres vivientes, la expansión como cristal, y arriba está el trono, y arriba está sentado Jehová Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué onda, Hernán? ¿Dónde te fumaste todo eso? Ahorita veo. Versículo 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Muy bien. Vemos entonces que Ezequiel describe el trono y cuatro seres, ¿verdad? Regresemos a Apocalipsis. Y los cuatro, bueno, versículo 7, por favor. No, más antes entonces. Versículo 6, perdón, 6.
Delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, si tenemos, supongamos que es la misma visión que Ezequiel, ¿verdad? Tienes al trono, y junto al trono y alrededor del trono tienes a los 4 seres. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Según Juan, este es el orden, ¿verdad? El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto de un águila volando. Aquí hay una diferencia. Ezequiel dijo que cada uno tenía estas 4 caras, ¿verdad? Juan dice que una cara corresponde a cada ser. O sea, los 4 seres que Juan ve tienen una sola cara, pero está haciendo referencia a los mismos animales y la cara humana, ¿verdad? El cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y entonces Ezequiel describió nada más 4. Acá, según Juan, le faltan otras 2 a cada uno. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Pausa. Vemos entonces aquí que difiere lo que Juan nos dice de lo que Ezequiel nos dice. Pero la relación entre el trono y los 4 seres vivientes es muy similar. Ezequiel nos da más información sobre los seres, nos describe sobre la rueda y cómo se movían y todo eso. Y Juan no nos describe mucho los seres, así que ¿de qué seres estamos hablando? Bueno, los que describe Ezequiel, vamos a Ezequiel 10:20. Ezequiel 10:20 nos da el nombre de los seres que vimos que describió en el capítulo 1. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Querubines, ese es el nombre de esos seres. Que la diferencia está con los que Juan dice es que le falta un par de alas y le sobran caras a los de Ezequiel, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué es lo que describió Ezequiel y por qué es tan similar a lo que describió Juan? Los 4 seres vivientes están en relación al trono, ¿verdad? Juan los ve que se postran. Vimos que Ezequiel veía que cuando bajaban sus alas. Cuando subían sus alas y las mantenían erguidas para estar tocándose uno al otro con sus alas y mantener la expansión que estaba sobre ellos. Así que, ¿cómo le hacemos para interpretar esto? Nos vamos por el sentido literal. ¿Está hablando literalmente? ¿Esos seres realmente existen o no? Bueno, asumiendo que habla de algo en el cielo, de una creación distinta a esta, no hay forma de descartar que realmente sean así, ¿verdad? No habría forma. Ahora, quizás pudiera decir, bueno, pues está hablando de un símbolo, por ejemplo, el hombre, el león pues puede representar a Jesús, pues el buey pues los sacrificios, y el águila pues porque vuela en lo alto. Ya el significado que yo le dé, no tengo forma de corroborarlo con la Escritura, ¿verdad? No hay forma de decir si mi interpretación en cuanto a qué significa cada animal está pegada a lo que Juan quiso decir. Entonces, por medio de la analogía nos vamos a meter en más problemas y nos vamos a extraviar de lo que la Escritura dice y podríamos sacar cualquier conjetura que nos venga en gana. Así que solo nos resta examinar en los tiempos de Ezequiel qué cosas había que pudiesen ser representadas así. Y bueno, estas imágenes que te voy a mostrar no las descubrí yo ni las encontré yo, sino que el doctor en estudios hebreos y semíticos llamado Michael S. Heiser expuso estas imágenes y yo las tomé del sitio web del cual él permite usarlas para efecto de mostrarlas en las congregaciones. Estas imágenes que les voy a mostrar son de otra persona que
dibujó piezas arqueológicas que encontraron, piezas arqueológicas pertenecientes a Babilonia y algunas a los egipcios. Así que me muestras por favor la imagen número 1, por favor. Son bocetos de alguien que pues tampoco se le daba así mucho el dibujo. Y nuestro proyector no nos ayuda mucho, y espero ya pronto cambiarlo. Pero esta figura son criaturas con 4 alas, pies de becerro, con una expansión arriba de ellos. Y si bajas un poquito la imagen, por favor. Esto que está aquí era un dios babilonio. Esto es un trono. En esta imagen, estos 2 seres vivientes de 4 alas, patas de becerro, están cargando o son el trono de este dios. Ahora, la similitud de aquí son las 4 alas, ¿verdad? Y Ezequiel también mencionaba pies de becerro. Ahora, estos eran tronos que en aquel entonces podían ver. Vamos a la imagen 2, por favor. Bueno, aquí aquí los pies de un rey sobre un trono, una expansión, o sea, un área arriba de estos seres que tienen 4 alas y con 2 se tocan uno al otro. Entonces, bajo la descripción de Ezequiel, imagínate que tú ves esa figura y empiezas a describirla. ¿Cómo la describes? Si te fijas, si está describiendo algo similar, cuadra muy bien, porque hay un trono, alguien sentado en el trono, una expansión, seres abajo, con 4 alas y se tocan con 2 pares de alas. Se parece mucho a lo que está describiendo Ezequiel. Ahora vamos a la imagen 3. Bueno, esta es una estatuilla o el dibujo de una estatuilla con 4 caras. Aquí se alcanzan a ver 3. 1, 2, 3. La otra no se ve por obvias razones, ¿verdad? Pero la idea de un ser con 4 caras proviene de un dios babilonio. Cuando Ezequiel describe un ser con 4 caras, es algo que también ellos podían ver o era común a su tiempo al representar una deidad de Babilonia. Imagen, la que sigue, por favor, la imagen 4. Aquí hay una criatura, o bueno, que son 2 imágenes separadas, ¿verdad? Son 2 criaturas. Aquí ya ves una especie, bueno, esto es un trono con ruedas que lo guía esta criatura que parece un águila con 4 patas. No me acuerdo cómo se llama eso en la mitología griega. Creo que en una película de Harry Potter salió una de esas. Vemos que aquí hay un como chofer, pero está transportando una deidad, y aquí hay un trono con ruedas. Ezequiel describió ruedas con los seres vivientes. Vamos a la imagen número 5. Aquí tenemos, aunque nada más se alcanzan a apreciar 3, son 4. Tienen alas que tocan una de la otra. Tienen una expansión arriba, aunque el proyector ya no nos deja ver. Y aquí arriba se ponía el trono. Otro trono diferente perteneciente a la realeza de Babilonia, que también ellos podían ver en aquel entonces. Versículo 7. Iba a decir, imagen 6. Estas son figuras que pertenecen a distintos tronos y son distintos seres de distintas formas sosteniendo una expansión arriba donde se ponía el trono. Vamos a la imagen 7, por favor. Las patas de becerro, este es un trono y tiene los mismos elementos, solo que en un costado del trono están los seres sosteniéndolo con patas de becerro. Entonces, a través de estas imágenes de ese tiempo en la historia, queda claro que lo que Ezequiel está describiendo es como un trono de Babilonia. ¿Me explico? Lo que vio él es lo que normalmente verían en el trono de un rey. Entonces, cuando me escriben el trono de Dios, están usando los elementos pertenecientes a la realeza, al pueblo más poderoso de aquel entonces. Ahora, vamos a la imagen 8, que yo creo que esta es la que describe casi en su totalidad lo que Ezequiel vio.
¿Se acuerdan? Aquí hay detalle que no se alcanza a apreciar mucho por nuestro proyector, pero estos seres tienen 4 alas. Con 2 alas están cubriendo su cuerpo, con 2 alas erguidas sostienen la expansión y se tocan unos a otros, ¿verdad? Nos decía que sus pies, sus patas eran tiesas y no volvían cuando retrocedían, y que cada uno tenía una rueda, que era rueda sobre rueda. Así que me parece que esto es lo que Ezequiel está viendo, y es un trono de la realeza de Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan? Es algo muy similar que tiene que ver con el trono de, en aquel entonces, los hombres más poderosos que había. Y cuando llevan eso al cielo en una visión que trata de representar que Dios se ha sentado en el trono para juzgar el tipo de trono ahí representado, era algo que cualquiera, hablando específicamente de Ezequiel, y la visión que él dejó plasmada, cualquiera entendería que hacía referencia a lo más poderoso que había sobre la tierra. El hecho de aplicárselo a Dios implica que Dios está por encima de todos los demás. Ahora, en el caso de las diferencias que tenemos, porque aquí sí se ven las 4 caras, bueno, aquí se ve la de becerro, la de león, y ya no se alcanza a ver lo que está del otro lado, tal como lo describió Ezequiel. Juan nada más nos describe una sola cara por cada ser y un par de alas más por cada uno, que para efectos sigue siendo un trono. No sé si me explico, ¿verdad? Está haciendo referencia a algo que se entiende como un trono. Pero vamos a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Isaías 6, 1 al 3 dice: por encima de él había serafines. ¿Se acuerdan que los de Ezequiel eran querubines? Isaías nos describe serafines, cada uno tenía 6 alas, y estas 6 alas son como las de los seres que vio Juan. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y estos se asemejarían más a lo que vio Juan, ¿verdad? Serafines. En el contexto histórico de lo que describió tanto Isaías como Ezequiel, hace referencia a tronos. Entonces, ¿está hablando Juan de serafines o de querubines? No podemos saber con certeza, sobre todo si leemos el Salmo 81. Vamos a leer Salmo 81. Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Está diciendo que Dios está entre querubines. Entonces, ¿son querubines o serafines lo que vio Juan? No sabemos. Tienen sus analogías, ¿verdad? Sus similitudes. Lo que sí sabemos es que históricamente esos seres, en el contexto histórico, y según lo que este doctor propone en sus investigaciones, tiene que ver con la mitología de aquellas ciudades. Por ejemplo, en el caso de Babilonia, estos seres supuestamente eran reales y protegían al rey. Su misión era proteger al rey. Los egipcios también tenían esa especie de seres, y equivalente a lo de Babilonia, los egipcios también tenían esos seres y eran también con el mismo objetivo de estar protegiendo al rey. Ahora, vamos a ver la imagen número 9, por favor. Este doctor Heiser nos muestra una imagen de los signos zodiacales de los babilonios, que también ellos tenían un zodiaco. Y este es el orden en el que estaban puesto el zodiaco de Babilonia. Y si te fijas, en este caso ellos centraban aquí a su deidad, que es una especie de ser con alas que detenía el trono, o desde donde gobernaba su deidad. Y a los 4 lados tenía un león, un toro o buey, que era el signo de Tauro, el de Acuarios, que es cara humana, y este que era de águila. ¿Cuáles son los que están mencionados aquí? Hombre, león, buey y águila. Entonces él encontró
que desde la descripción de Ezequiel, lo que ellos también veían que había normalmente en los tronos en cuanto al zodiaco, ya que ellos consideraban en Babilonia que el zodiaco representaba el futuro en lo celestial, o el destino de los hombres en lo celestial, el hecho de que estuvieran asociados al trono de un rey o de una deidad implicaba que ese rey tenía control sobre el futuro de la humanidad. Cuando vemos esta misma analogía aplicada a Dios, está transmitiendo el mismo efecto, el control sobre el destino del hombre. Ahora, el hecho de tomar analogías de dioses paganos y aplicárselos a Dios lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el que cabalga sobre los cielos, una forma en la que se refiere a Dios en la Escritura. Bueno, el que cabalga sobre los cielos era Baal. Esa era la forma en que se referían a esa deidad. Y en aquel entonces, cuando se pone esa analogía a Dios, están diciendo, los hebreos de aquel entonces están diciendo, el que realmente cabalga sobre los cielos es Dios y no Baal. Entonces, hay muchas formas en las que se representaba a los dioses paganos que los escritores del Antiguo Testamento tomaron y se las aplicaron a Dios como una forma de decir, Dios es realmente quien hace eso y no esa deidad. Por eso el hecho de que veamos esta disposición del zodiaco y la forma en que los tronos de Babilonia y de Egipto eran puestos, representados o aplicados a Dios, es algo que ya se hacía a lo largo de toda la Escritura, haciendo referencia a que realmente Dios es quien tiene todo ese dominio y autoridad. Entonces, bajo este contexto histórico, no tiene caso que empecemos a buscar estos significados, ¿verdad? Ni que tratemos de irnos a imaginar cosas que la Escritura no menciona, pero que, dado que esto se escribió, sobre todo lo de Ezequiel, para la gente de ese tiempo, con imágenes y contextos de ese tiempo, a cualquiera le quedaría claro de qué hablaba Ezequiel cuando describía los 4 seres. Cuando nosotros lo leemos, pues parece algo fantástico porque no tenemos ese contexto histórico, ¿verdad? Pero ya que lo conocemos, eso nos restringe, ¿verdad? Nos obliga a permanecer en el texto sin ponerle otros símbolos que sería imposible justificar por medio de la Biblia. Vamos a la imagen 10, por último. Esa es la imagen de un querubín. Y esta es una estatuilla. Un ser con 4 alas lleno de ojos. Que es lo que describió Ezequiel y Juan. Entonces, aún lo que era de que están llenos de ojos y todo, implicaba, esta era una deidad de aquel entonces, y todos los ojos implicaba que todo lo ve. La omnisciencia u omnipresencia. Y cuando lo vemos en seres que están allá, bueno, está comunicando bajo elementos antiguos el mismo mensaje. La diferencia entonces entre los seres que ve Juan es meramente descriptiva, pero en cuanto a función todo parece ser que es la misma. Entonces, cuando estos seres dicen santo, 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 tal como lo describía Isaías con los serafines, santo, 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 el por qué decirlo 3 veces puede ser una alusión a que hay un solo trono, pero hay 3 personas, santo, 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 ¿verdad? Pero, en el caso del hebreo, el propio vocabulario hebreo no tiene una palabra para indicar que algo es más que otro. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que el que peque muera irremisiblemente, dice la Reina Valera 60, quien peque morirá irremisiblemente, en el hebreo no, la palabra irremisiblemente no existe. Lo que está escrito es el que peque, que muera, muera. O sea, muera 2 veces. Haciendo referencia a que no nada más una muerte común y corriente, sino una muerte, muerte. O sea, algo mayor que una muerte simple. De manera que la cantidad de veces que repetías, si lo repetías 2 veces, por ejemplo, el Santísimo sería Santo, Santo. Haciendo referencia a que es lo más santo que hay. Entonces, cuando vemos que decían Santo, Santo, Santo en hebreo, no puede hacer referencia a la Trinidad, sino que está diciéndote que es el más santo de todos los santos que puede haber. Pero en Apocalipsis está en griego, y esa regla no existe en griego. Y si en griego dice santo, 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 sería válido pensar que hace referencia a las 3 personas de la Trinidad. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis otra vez, versículo
8, desde el 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pausa. ¿Se acuerdan cómo se presentó Jesús a sí mismo? Como el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cómo se refieren los 4 seres al Padre? Como el que es, el que era, el que ha de venir. Es el mismo nombre o la misma credencial, la misma identificación. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Pausa. Fíjate que los 24 ancianos reaccionan según lo que hagan los 4 seres, ¿verdad? Si los 4 seres empiezan a decir a Dios: Santo, 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 todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir, eso trae como consecuencia que los 24 ancianos echen sus coronas delante del trono, diciendo, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que la alabanza de los 4 seres vivientes es distinta a los de los 24 ancianos. Pero los 24 ancianos dan su alabanza después de los 4 seres vivientes. Y si los 4 seres vivientes siempre están dándole alabanza a Dios, los 24 ancianos también, ¿verdad? Y aquí surgen preguntas extrañas. Por ejemplo, dice que ponen sus coronas delante de Él, ¿verdad? Dicen o su cántico: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y luego tenían que ir a recoger su corona y se volvían a acomodar en su trono. Y los 4 seres vivientes, santo, 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 otra vez aventaban la corona y volvían a decir la canción. Se acaba la canción, recogen su corona y se vuelven a sentar. Y así, por la eternidad, dicen: ¿qué clase de Dios crea seres para eso? Ahí está un argumento ateo. ¿Qué tan vanidoso tiene que ser Dios para decir: ustedes 4 lo único que van a decir cada cierto tiempo, van a decir: santo, 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 todopoderoso, el que hace que quiere venir? Y los 24, ustedes nomás van a echarte esta cancioncita por toda la eternidad. ¿Qué clase de egoísta crea seres para que le estén diciendo todo lo bueno que es siempre? ¿Entiendes el argumento? Si Dios es perfecto en su carácter, en su naturaleza, ¿por qué crea seres así? Es más, ¿qué vas a hacer tú cuando estés en el cielo? ¿Te la vas a pasar cantando? ¿Sí? O sea, ¿para eso te creó Dios? ¿Para que te la pases cantándole? Eso te lleva así como que, a ver, quizás nunca te lo habías preguntado, pero ¿qué clase de Dios crea seres para que le canten siempre? Esa es una pregunta muy interesante que tenemos que saber responder. Porque solo tenemos 2 posibilidades. Una posibilidad es la que nuestros amigos ateos argumentan y que te acabo de presentar. Eso te lleva a concluir que Dios es una especie de egomaniaco, ¿verdad? La segunda alternativa posible es que Dios no les haya pedido que hagan eso, sino que lo hacen de su propia voluntad. Lo que nos lleva a cuestionar, que veremos más adelante, que hay una gran multitud cantando a Dios y le dicen que tú eres digno. Porque tú eres digno. Vamos a ver en el capítulo que sigue que hay un cántico, porque tú eres digno de recibir el trono. Entonces habla de dignidad, lo que implica que no es una imposición al que lo canta, sino un reconocimiento de parte del que canta hacia quien recibe la alabanza. De manera que no es que Dios los haya creado para cantarle, sino que, dado que no se nos da más información de los 4 seres vivientes, ni de los 24 ancianos, pero sí tenemos muchísima información acerca de la gran multitud de vestiduras blancas que va a cantar, podemos entonces concluir que, dado que sabemos todo el contexto de lo que la gente con vestiduras blancas va a cantar y por qué, nos lleva a concluir que la segunda posibilidad armoniza con toda la Escritura.
no es que Dios te creó para que le cantes, sino que tú, en gratitud por lo que has vivido y experimentado, y porque sabes o te eres consciente de la misericordia recibida, cantas a Dios. Y eso excluye la posibilidad de que sea un egomaníaco, ¿verdad? Sino que más bien algo hizo Dios con esa creación que están totalmente agradecidos. Y que en nuestro caso particular lo podemos comprender. ¿Me explico? Entonces, aguas con esas preguntas porque sí te pueden confundir. ¿Qué clase de Dios hace eso? Eso es una alternativa, pero no concuerda con la Escritura. La siguiente alternativa armoniza. Y es algo que el cristiano se supone que siempre hace. Tú sirves a Dios por gratitud, ¿verdad? No porque se te esté obligando a hacerlo. Ok, entonces, en cuanto a este capítulo 4 y la analogía de los 4 seres vivientes y todo eso, tenemos suficientes herramientas para permanecer apartados de alegorías extrañas o simbolismos complejos que no tendrían forma de cimentarse en la Escritura y que el contexto histórico nos dé información suficiente para comprender lo que se trata de transmitir. ¿Ok? Y bueno, le dejamos hasta aquí para poder analizar el domingo, si Dios quiere, el capítulo 5 y poder hablar de lo que pasa inmediatamente a continuación cuando se ve al que está sentado en el trono con un rollo en la mano derecha y se pregunta quién es digno de abrirlo. No debe haber pausas, o sea, en el original no hay una pausa ni una división entre el capítulo 4 y 5, ¿verdad? Ni siquiera un cambio de tema, es continuo. Pero por efectos de tiempo no le seguimos hoy, ¿verdad? Si no nos extenderíamos mucho. Así que la imagen que quisiera que nos quedáramos en la mente, más que de los querubines y eso, que quizás es la parte más llamativa de este capítulo, es lo que debemos quedar en la mente es cómo se representa a Dios como todo soberano, tiene todo bajo su control, que toda la creación y los seres vivientes, por más imponentes que se vean, reconocen que Dios es mucho mayor a ellos y que el hecho de que esté sentado en su trono implica que un juicio se aproxima. ¿Ok? En el futuro, no pudo haber sucedido antes. Ese juicio, vamos a ver, empieza cuando se abren los sellos del rollo y empieza a haber una consecuencia a los moradores de la tierra. Y como la consecuencia que ahí se menciona no ha sucedido, sabemos con certeza que no ha pasado, que sigue perteneciendo en el futuro, según las propias palabras de Jesús a Juan, ven y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Así que yo les hago una pregunta que más adelante contestaremos, pero ¿crees que tú vas a ver esto o no? ¿Verás este trono allá arriba o no? Quisiera nada más hacer una aclaración, que ¿se acuerdan del mapita que vimos en la primera clase? Que hablábamos del último periodo de tiempo dividido por la mitad, tiempo, tiempos y medio tiempo, y que los cristianos dicen el arrebatamiento es aquí, o aquí, o aquí. Y algunos dicen que no hay. Pero aquí, según Apocalipsis, es la venida de Cristo. De manera que los que piensan que se van al final, realmente no se van. Suben, se encuentran con Jesús en las nubes y luego bajan. Y nunca verían eso, porque nunca fueron ahí arriba. ¿Verdad? Así que si tú eres de los que piensan que el rapto es al final de la tribulación, tú no verías esto. Así de simple, porque no vas a estar ahí arriba. Y según Juan, el Evangelio de Juan, palabras de Jesús, dijo: voy pues a preparar lugar, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar, y vendré, los tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén. Eso implica una promesa de que estaremos allá, y ya de entrada, esta perspectiva o esta interpretación ya tiene conflicto con las palabras de Jesús, ¿verdad? Porque si Él dijo que vendrá a llevarnos allá, tenemos que ir allá. Y si vamos a estar, ya sea aquí o aquí, todavía no tenemos información suficiente para descartar uno o el otro,
tendríamos oportunidad de ver lo que Juan vio, ¿verdad? Ahora, aquí dices que si no hay arrebatamiento, pues nada de eso. Pero la Escritura claramente dice que seremos arrebatados, ¿verdad? Ya lo leímos. Entonces hasta aquí le dejamos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Recuerden que nuestro objetivo es mantenernos en el objetivo del texto, ¿verdad? Apocalipsis no se escribió para echar a andar nuestra imaginación, sino para tener bien clara la soberanía de Dios, sobre todo a la luz de todo lo que va a suceder. Así que pidémosle a Dios eso, que lo que Juan vio, aunque quizás, Dios es soberano y lo puede hacer si Él quiere, pero quizás nosotros no nos permita tener una visión como la de Juan. Vamos a orar para pedirle a Dios que esto que describió por medio de Juan nos quede perfectamente claro en nuestras vidas. La soberanía y el control que Él tiene sobre todo lo que sucede y lo que sucederá. ¿Ok? Porque eso tiene enormes consecuencias en la vida del creyente. Si tienes problemas de estrés, problemas de depresión, uña enterrada, no es cierto. Todos esos problemas que tienen que ver con la angustia de lo que va a pasar, un creyente que entiende la soberanía de Dios no tiene por qué padecerlas. ¿Verdad? Estar angustiado al grado que no duermes, si estás deprimido por lo que va a pasar o lo que podría pasar, es incongruente, totalmente incongruente con un cristiano que entiende la soberanía de Dios. Ahora, eso no significa que no te vas a sentir así. Todos nos vamos a sentir así en algún momento de nuestras vidas. El punto es que debemos recordar lo que está aquí escrito. Que Él tiene el control de todo. Y eso nos debe dar reposo. Nos debe dar descanso. Porque nada está sucediendo al azar. Nada está sucediendo fuera de su voluntad. Y si Él lo ha permitido y yo soy de Él, estoy en buenas manos. Nada me podrá separar de su amor, ni yo mismo. Este es el enfoque de Juan cuando describe todo eso. La gente está siendo perseguida. ¿Se acuerdan lo que vimos del emperador Domiciano? La gente la están matando. Y Juan describe esto. Y les dice claramente, Dios está en control de todo. No importa que te maten, sé fiel hasta la muerte. Es uno de los mensajes a la iglesia. Y eso es lo que debemos pedirle a Dios que nos conceda, tenerlo claro. Así que vamos a orar, Señor. Queremos pedirte perdón primero, Señor, por todas las veces que nos dejamos llevar por nuestras emociones y perdemos la esperanza del porvenir y pensamos que nuestros errores han sido tan grandes que echamos a perder tus planes. Pensamos que nuestro pecado es tan grande y a veces pensamos que es más grande que tu voluntad de hacernos bien, Señor. A veces es tan difícil confiar en que tú tienes el control y que todo obra para bien para aquellos que conforme a tu propósito fueron llamados, que perdemos el rumbo, Señor, y nos entregamos a nuestras emociones. Señor, quizás no tenemos problemas tan graves como los tenían en el tiempo en que Juan escribió esto, pero estamos expuestos a las mismas tentaciones y a las mismas concupiscencias que ellos. Así que te pedimos en tu misericordia que nos permitas comprender el control total que tienes sobre todas las circunstancias de nuestras vidas. Enséñanos a confiar en tu soberanía, en tu misericordia y en tu amor, Señor, ya que no importa cuán grande sea la dificultad que atravesemos, sabemos que tú dijiste que de las manos del Padre nadie nos puede arrebatar. Jesús dijo que de sus propias manos nadie los puede arrebatar, porque la voluntad del Padre es que Él nos resucite en el día postrero. Concédenos, Señor, que siempre quede grabado en nuestras mentes lo que tú nos has enseñado sobre tu soberanía para cuando estemos en los momentos de tentación, en los que nos sintamos tentados por desconfiar o por entregarnos a la desesperación, concédenos ser como Jesús lo hizo en el desierto, decir, escrito está, y que podamos responder con tu soberanía, escrito está, Señor, que tú estás en el trono, que tú gobiernas sobre todas las cosas, escrito está que tú eres el que era, el que es y el que ha de venir, Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin. Nada sucede si tú no lo autorizas, Señor. Concédenos entenderlo de manera que podamos vivirlo día con día y que podamos enfrentar las dificultades de la vida, Señor, confiando en tu nombre.
confiando en tu fidelidad, porque cuando somos fieles, Señor, tu Escritura dice que tú permaneces fiel, que tú no te puedes negar a ti mismo. Señor, gracias por la misericordia que nos has dado. Gracias por la paciencia que nos tienes. Gracias por el amor derramado sobre nosotros, Señor, y gracias porque nos sabemos seguros en tus manos. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano. Te llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. Aquí hay dos. Buenas noches. Buenas noches. Oye, Hernán, MacArthur refiere que los 4 seres son simbólicos, pero él refiere que Ezequiel al igual le da atributos a estos 4 seres. El león es el poder y la fuerza, el ternero la humildad, el hombre que estos seres son racionales y el águila que es la rapidez con la que hacen la voluntad de Dios, ¿va? O el juicio. No sé qué opinas, ¿va? Si son simbólicos, ¿va? Estos 4 seres o... A ese tipo de interpretaciones me refería. Si tú le pudieras preguntar a MacArthur o cualquier otro, ¿bajo qué elementos puede asegurar bíblicamente que cuando Juan escribió sobre eso, quiere decir lo que él concluyó? No hay forma de demostrarlo bíblicamente. Y yo pienso que él y cualquiera estaría de acuerdo en decir, no, esa es mi interpretación particular, ya que no lo puedes arraigar a nada de la Escritura. Entonces, yo para evitar eso, uso el contexto histórico y los elementos que eran visibles para ellos para darle una explicación a esto. Y si me preguntas, ¿dónde lo sacaste? Bueno, de la arqueología, que ha desenterrado ese tipo de estructuras que concuerdan con lo que la Biblia dice. Ok, gracias. Ahí había otra pregunta. Sí, era conforme al mismo tema de los seres vivientes. Acuerdo en que, si bien es cierto, no hay forma posible, objetiva, de llegar a un consenso universal de cuál es el significado último. Pero si bien es cierto también que existen reglas universales de comunicación. Uh-huh. Entonces, cuando se dice semejante a o como a, no significa que tienen literalmente esa apariencia, uh-huh, sino que tienen algo en común. ¿Sí? Entonces, es una forma de comunicación universal, o sea, tanto bíblica como secular. Sí. Pero mi cuestión era en que interpretar, por ejemplo, los 24 ancianos como 24 seres vivientes no encaja muy bien con el griego. Por uh-huh, ejemplo, se les llama presbíteros en griego y tienen coronas. uh-huh. La palabra griega para coronas que está aquí es estéfanos, diferente a la corona de un gobernador. Son diferentes palabras griegas. Es la del atleta olímpico. Exactamente. La atleta y la olímpico. que Pablo dijo que recibiríamos. Exactamente. Entonces, las palabras griegas no encajan con un ser angelical en el cual en ninguna parte de la Escritura se menciona. O sea, tendríamos que decir que esta es la primera vez que vemos a un ser angelical con una corona para juzgar. Nunca se le da a los ángeles de hecho, Pablo dice a los corintios, creo que nosotros juzgaremos a los ángeles. Entonces, me parece un poco forzada también la interpretación de asimilar los 24 ancianos con seres angelicales, dado que los elementos del griego apuntarían más a que se refieren a personas o a individuos redimidos que están conforme, por ejemplo, en el siguiente capítulo que hacen el cántico de la alabanza. Pero mi pregunta es, debido a que dijiste que en el próximo estudio darías la contestación, no sé si ahorita o hasta el siguiente. Es que ese es el siguiente, porque habría que analizar el original en ese cántico, porque entiendo que tu conclusión parte de lo que la Reina Valera 60 quizás traduce en el cántico. Nos has hecho. No. Bueno, hay un debate, obviamente. Tengo dos testamentos griegos y difieren en la construcción gramatical que está ahí. Y obviamente es debatible. Pero debido a yo me estoy concentrando ahorita a los elementos
de los que Juan le otorga a los 24 seres, que no concuerdan necesariamente con un ser angelical. No, yo no dije ángeles. Estos 4 seres tampoco puedes llamarle ángeles, y aunque la Biblia nos da el nombre de querubines o serafines, es una creación distinta. Entonces, si interpretamos, que lo veremos en próxima clase, si no están hablando de ellos, si no dice nos has hecho reyes, y dice les has hecho reyes, si es les, ya no lo puedes identificar con la iglesia, ¿verdad? Porque no se incluye. Entonces, yo me inclino más hacia esa interpretación, porque sería difícil que Juan viese a sí mismo, o los 12 apóstoles, o a las 12 tribus, porque incluso aunque Pedro y Juan, estando en la transfiguración de Jesús, reconocieron a Moisés, ellos no habían visto una foto de Moisés nunca, ¿verdad? Sin embargo, supieron quién era Moisés. No podrían saber que eran los patriarcas. Ahí es donde se vuelve complicado. Así que mi conclusión no es que sean ángeles, sino una creación distinta. Así como los 4 seres es una creación distinta a la revelada, los 24 ancianos serían una creación distinta, seres distintos, que no sabemos por qué están catalogados como triunfadores por la corona que tienen, y no se nos da más información al respecto. Pero lo trataremos un poco más a detalle el próximo capítulo. ¿Alguien más? Allá y acá. Buenas noches. Buenas noches. No sé si entendí mal, pero en cuanto a los serafines, comentaba que Ezequiel, bueno, los querubines, que Ezequiel hizo esa descripción porque en Babilonia así se manejaban los tronos, o así se representaban los reyes, ¿no? Según lo que entendí. La descripción que hace... No, bueno, no es que él haya hecho. La visión que Dios le da sobre el trono tiene elementos que él conoce que pertenecen a la realeza del imperio más poderoso. Y cuando va a que los demás destinatarios lo lean, entenderían lo que Ezequiel vio. Entonces, en base a eso, realmente, bueno, Dios puede hacer lo que sea, ¿no? Pero realmente existen esos querubines, o ese trono existe. Eso es lo que queda de incertidumbre, ya que sí los ve interactuando. La duda se me genera la duda porque desde Génesis vemos que Moisés maneja querubines puestos en el camino hacia el árbol de la vida. Entonces no sé, bueno, y en el Moisés, arca del pacto. Sí, Babilonia no, bueno, sí existía, pero no era tan poderoso en ese entonces, pienso yo. Entonces, una de dos, o realmente existen esos seres y Dios por medio de Ezequiel, por medio de Moisés, les dio a conocer la existencia de esos seres, o no existen, y si no existen, ¿cómo la gente de afuera, los seculares, tienen esa imagen y Dios le hace saber esa imagen a Ezequiel para transmitir la idea? Bueno, según este doctor Michael Heiser, los serafines correspondían a los seres que normalmente veías en los tronos egipcios, y los querubines a los de Babilonia. Sabemos que, bueno, entre Egipto y Babilonia hay mucho contexto distinto. El más antiguo que tenemos es Egipto, y esas deidades no necesariamente las inventaron ellos, ¿verdad? Porque sabemos que desde antes del diluvio la humanidad era corrupta. Entonces, ¿de dónde proviene este conocimiento? La Biblia no lo dice. Pero sabemos que desde en los tiempos de Abraham, y las deidades que había son deidades que se han preservado y que duraron muchísimos tiempos, siglos, y que los filisteos también tenían deidades mencionadas muy antiguas, de manera que se preservaban en cierta forma. E históricamente vemos que, por ejemplo, Roma tomó deidades egipcias y les cambió el nombre, pero seguían manteniendo las mismas deidades, algo que pudiese explicar cómo es que hay como quien dice, una constante en las deidades que han sido transmitidas de cultura a cultura, y ya sea que los dominaban o las absorbían, como los israelitas absorbieron cultura pagana que los rodeaba. Eso podría explicar en cierta forma cómo los mantienes o cómo están presentes después de tanto tiempo. Bueno, ahí en base a lo que viene en Génesis del diluvio y de Noé, los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y en diversas, igual lo ha comentado en varias predicaciones, que las diferentes culturas tienen relatos parecidos. Uh-huh. Yo le atribuyo a que vienen del mismo origen, que es Noé, según la Biblia. Entonces,
a lo mejor Sem contó sobre Dios, pero Cam y Jafet del mismo Dios, pero de diferente manera, y ahí se empezó a tergiversar la situación. Y bueno, se fueron pero buscando tiene las otros- mujeres de sus 3 hijos, que es de un contexto totalmente pagano, entonces ahí hay mucha forma de... Sí, bueno, yo lo que voy, o la duda, no sé, que me genera es que si Ezequiel tomó cuestiones paganas para demostrar la grandeza de Dios, pues no sé, a lo mejor es como meter cosas paganas a la iglesia, por así decirlo. No, porque es nada más alegoría. Ahora, no es Ezequiel, es Dios quien le da la visión. Y recordemos que cuando Dios se manifiesta a ellos y les quiere comunicar algo, en toda la Escritura se ve que hay ejemplos, incluso muchas de las parábolas de Jesús utiliza ejemplos de lo cotidiano, secular completamente, para mostrar un punto de lo que ocurre en lo celestial. Entonces, cuando Dios se manifiesta a Ezequiel, y Ezequiel se sabe dominado, y ve las imponentes tronos y palacios y todo eso, y Dios utiliza esas ilustraciones para hacerle ver su realeza, es Dios quien tiene la intención de que Ezequiel entienda a qué se refiere. No es algo que Ezequiel vio y decidió escribir. Es Dios quien tiene la intención de que Ezequiel vea algo que es común en su época y que lo escriba de manera que todos puedan tener una clara idea de lo que está diciendo. Bueno, en base a eso, sí existen ese trono, por así decirlo. Y las culturas paganas lo tomaron de algún lado, que probablemente haya sido de Dios, y ellos lo tergiversaron. No necesariamente. Así, ¿no? Por ejemplo, si Baal era el que cabalga sobre los cielos, eso se lo pudieron haber inventado, no significa que realmente alguien andaba haciendo eso. Pero cuando los israelitas lo toman y se lo aplican a Dios, es una manera de decir, Dios realmente es el que hace eso, y no Baal. Es una manera de quitarle el título a una deidad pagana y dárselo a Dios. Y eso es común en el Antiguo Testamento. Lo comento más que nada porque es lo que muchos ateos o mucha gente hace. Es que el judaísmo o el cristianismo toma diversas culturas de la antigüedad y se lo adjudica al Dios de la Biblia. Igual con Constantino, que al parecer es lo que hizo según la historia. Tomó varias deidades y las juntó en una sola, que es Jesús. Por eso ahí es mi duda. Pero ese es un error de falta de información. La deidad de Jesús está desde Juan 1:1, ¿verdad? Y es muchos siglos antes de Constantino. Pensar que Constantino decreta la deidad de Cristo es absurdo, porque lo encuentras en el Nuevo Testamento muchos siglos antes de Constantino. Entonces, no es un argumento válido. Y el hecho de que se mencione literatura pagana, como Pablo mencionó a los poetas, o vemos que Judas hablaba sobre, quizás muy probablemente del libro de Enoc y del testimonio de Moisés, para ilustrar o hacer un punto, eso no significa que está declarando como verdadera o inspirada, divinamente inspirada lo que consideran. Entonces, si tú agarras un ejemplo hoy en día y hablas de, no sé, un líder político y das un ejemplo, o de economía o de internet, y lo leyeran siglos después y dijeran, oye, ¿por qué está hablando de cosas paganas? Bueno, es que estás agarrando lo que es cotidiano y común a todos para ilustrar un punto, y no veo nada de malo en eso. Acá había otra pregunta. Gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Pastor, cuando estaba la figura del, creo que le llaman querubín, que tenía muchos ojos, escuché decir la palabra omnisciencia y omnipresencia. No sé si lo malentendí, pastor, pero yo he escuchado que solo Dios es el único ser omnisciente. Pero no sé por qué. Es que eso es lo que le trataban de atribuir a sus deidades, y lo representaban en las estatuillas con muchos ojos. Okay. Pero no que realmente sea, ¿verdad? Okay. Y la otra, pastor, he oído de frases que vienen en la Biblia, por ejemplo, que dice, cayó a tierra. Y lo dicen, no, hombre, se tumbó, ¿verdad? Y que realmente se refería a postrarse. Pensaba hacerte la pregunta que explicaste, de que y echan sus coronas, o sea, y entonces se va a llenar el lugar de coronas y es infinito el número de coronas. No vaya a ser que algunos de nosotros, pastor, se puedan ir con la idea de que sí, van a estar echando coronas literalmente. ¿No crees tú más bien que sea como que echan sus coronas, como que se postran, como que se rinden delante de Él, y no necesariamente literal como lo ejemplificaste, que dices tú, bueno, y va a estar ahí todo un camión? No, pues no, ¿cuándo? Si siempre van echando coronas, ¿cuándo se van a acabar? Y la tercera es, pastor, ¿no crees que está siendo un poco parcial respecto al punto del rapto?
cuando todavía en lo que hemos visto de Apocalipsis no viene alguna referencia o algún comentario directo como lo que nos decías ahorita? Bueno, entonces si ustedes creen que lo van a ver o no lo van a ver, entonces miren, si ustedes piensan que esto, pues ya creo que esto no lo van a ver. ¿No crees que está siendo un poco parcial? No, yo lo que estoy diciendo, estoy descartando hasta lo que hemos visto. Si te pregunto, ¿vas a ver lo que está ahí arriba? Según esa postura no lo verías. Es todo. Yo no digo que sea falso, yo digo que ahí hay un problema nada más. Si tú te consideras de al final, tú no te vas arriba, tú subes y bajas. Y eso implica entonces que nunca lo verías y hay un conflicto con la promesa de Jesús. Pero yo todavía no digo nada del arrebatamiento partiendo de Apocalipsis, ¿verdad? Simplemente estoy mostrando la problemática de las distintas posturas y luego voy a empezar a ver problemas de la mitad o problemas al principio conforme vayamos haciendo y planteando preguntas, ¿verdad? Pero yo todavía no doy evidencia de nada, no estoy descartando ninguna. Es que parecería como, por eso te pregunto, parecería como que si tú piensas que es así, pues vete olvidando porque no concuerda con esto y no concuerda con aquello. Sí, porque hay muchos que dicen, no, yo pienso que allá, pero no se han hecho las preguntas que quizás yo hago, ¿verdad? Muchos de los que conozco que dicen que al final les preguntas, bueno, ¿y qué onda con la promesa de Jesús? Es un problema para ellos. Y su respuesta es, no, es simbólico. Ah, bueno, entonces ahí yo empiezo simplemente a poner sobre la mesa la problemática que genera cada postura. Es más, para hablar de estos dos, aquí en Apocalipsis no hemos visto nada, no está mencionada la iglesia. Eso es a lo que me refiero, pastor. Si no hemos visto nada que haga referencia a ese evento, ¿por qué no crees que está siendo un poco parcial hacia ¿No? tu punto de vista? Tú me puedes decir, ¿puedes demostrar esa que es falsa? Hasta ahorita no. Más adelante pretendo dar evidencia para descartar y llegar a una conclusión. Y como dije desde el principio, ya que la Biblia no dice en ningún lado, y se van a la mitad, o se van al principio, o se van al final, queda el criterio de cada quien hacer su interpretación. Lo único que se busca es que armonice, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás hay una pregunta. Sí, buenas noches. Buenas Nada noches. más para no quedarme con la duda, porque con respecto a todo lo que están diciendo de los seres que le muestran tanto a Ezequiel como Juan, si verdaderamente son semejanza de lo que hay en el cielo, porque al menos yo así lo había entendido, de que así como Dios le mostró a Moisés cómo estaba hecha el arca del pacto, que le mostraba cosas similares que había en el cielo y que quería que se representaran en la tierra. Ajá. Entonces yo entiendo que si Él le muestra estas imágenes es para que sean iguales, ¿no?, a lo que realmente está sucediendo allá arriba. Y nada más eso quería confirmar. Y ¿qué era otra cosa? Entonces, si Dios le muestra a quienes lo buscan esas imágenes, la gente pagana, ¿de dónde las saca? Si Dios se lo muestra a sus hijos, yo había escuchado de que, por decir, Satanás también le muestra cosas a los paganos, pero que son imitaciones, porque el diablo siempre trata de imitar. Yo no sé esta manera de mostrarnos las cosas, ¿qué le parece a usted, pastor? Bueno, ahí habría varias cosas que considerar. Número uno, entender la visión de Juan desde el sentido limitado que puede experimentar un ser humano en su naturaleza y en su entendimiento. Porque si tratáramos de ver cómo es Dios, sería imposible, porque no hay forma de que podamos comprenderlo ni de que lo podamos ver, ya que Él no es material, ¿verdad? Entonces, cuando tiene una visión y se le permiten ver cosas, eso nos lleva a entender que es la forma en la que Dios le está explicando lo que sería imposible para Él ver o entender. Y se lo está explicando con cosas que Él pueda comprender. Entonces, cuando vemos que los elementos, algunos de los elementos que menciona en el cielo, estaban también en el templo, entendemos entonces que el templo era una especie de copia de lo que sucede ahí arriba, pero que realmente no puedes pensarlo totalmente literal porque allá es una situación totalmente distinta. Pero para que nosotros podamos comprenderlo, tiene que decir, allá hay un trono y Dios se sentó y es imposible que Dios se siente en un trono. ¿Me explico? Entonces tenemos que partir desde esa
desde esa fuente de interpretación y saber que lo que está pasando ahí es meramente la forma en la que Dios eligió explicarle a Juan lo que está sucediendo. ¿Cómo lo obtienen los demás? Bueno, muchos aseguran tener visiones y hay muchas cosas que las deidades paganas, Babilonia, romanas y todo hacen que es pura mentira, ¿verdad? Que si el Dios de la guerra, que si el Dios de esto y que del amor, eso se lo inventaron ellos y no tiene ningún sentido. Que Dios haya decidido en ciertas cosas tomar ilustraciones de lo que ellos hacen para explicarte algo, eso no significa que Dios está diciendo que lo que ellos dicen es auténtico o verdadero. No procede. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Ok.